Nuestro cerebro pesa aproximadamente 1.5 kilogramos y grandes países están peleando tecnológicamente por decodificarlo. Esta pelea es la más grande que se ha visto después de la carrera espacial y esto implicaría que la inteligencia artificial avanzara enormemente, dejando de lado al ser humano promedio con su respuesta casi nula. Y aunque el concepto de inteligencia obviamente te suena familiar, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a estimular tu cerebro? ¿Cuántas actividades realizas que estimulen tu cerebro? ¿En qué parte de tus prioridades se encuentran? Los hijos no cuentan. Tu profesión o trabajo tampoco. Si vas a la escuela sería cuestionable porque ahí casi siempre te enseñan a memorizar una gran cantidad de información para presentar exámenes y obtener una calificación. El cerebro se estimula de diferente forma. Nuestra materia gris es la encargada del razonamiento y la memoria, pero la inteligencia se va a comparar dependiendo del contexto y la problemática que vamos a analizar. Ningún test de inteligencia o diploma de universidad dice cuán inteligente eres o somos. Por ejemplo, si se descompone tu coche, ¿a quién vas a llamar? ¿A un mecánico que ha estudiado toda su vida la mecánica o a un doctor? Si se descompone tu computadora, ¿a quién le vas a llamar? ¿Al arquitecto? ¿Al directivo de una empresa? ¿O al simple técnico que tiene el conocimiento para reparar la computadora? Si quieres aprender a nadar, ¿quién te va a enseñar? ¿Una persona que ha ejercido la disciplina desde siempre en la natación? ¿O alguien que se dedica a hacer pesas o a hacer ejercicio? ¿O la persona que es chofer de un taxi? Obviamente hay gente que se estimula mucho más fácil y se adapta al cambio, pero al final se vuelven expertise de un solo campo y su inteligencia se ve limitada. Y esto se debe a que existen diferentes tipos de inteligencia. Inteligencia colaborativa. Esta inteligencia se define por tener la capacidad organizacional dentro de una empresa para alcanzar siempre los objetivos, adaptarte a tu equipo de trabajo y ser el mejor sin perjudicar a los demás. Inteligencia creativa se caracteriza por la capacidad de producir nuevas ideas y de estar innovando. Nunca están conformes y abordan los temas de manera diferente. Para este tipo de inteligencia, las personas no les gusta la monotonía y se les hace muy complicado adaptarse a un solo lugar, porque siempre quieren seguir innovando. Inteligencia emocional, el autocontrol, la motivación, las habilidades sociales y la empatía son su fortaleza. A este tipo de personas jamás les va a afectar el qué dirán, tienen un temple de acero. Inteligencia espacial. Las personas que poseen esta inteligencia resuelven los problemas dentro de su mente, con imágenes, estadística y razonamiento para que ellos ya puedan plantear el problema después. Su fuerte es la creatividad. Un ejemplo son los arquitectos. Inteligencia lingüística. Dominan toda expresión humana, la escrita, la oral y la corporal. Antes de decir, hacer o escribir, ellos son muy selectivos para expresar. Y por último, la inteligencia lógico-matemática, que como su nombre lo indica, estas personas todos sus problemas los resuelven en base al cálculo. Hay más conceptos y siempre están inventando conceptos nuevos. El punto medular es que no eres o no somos más inteligentes que otros, simplemente somos expertise en el área en que nos hemos desarrollado. La inteligencia humana hasta ahorita tiene su límite. Ya sabes, estamos a la orden. ¡Hasta luego!